Bueno, buenas noches. Buenas noches, Juan Alfredo, Oscar, Valerio, Juana. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Vamos a estar admitiendo a todos aquí para que se incorporen todos aquí a la sesión. Buenas noches. Alfredo, Juana, Oscar Valerio, Yasmín Cortés están incorporándose a esta sesión. Buenas noches, profe. Sheila, buenas Sus noches. compañeros. Buenas noches, Buenas noches. buenas noches, Oscar. Bueno, ya se están agregando, se están entrando a la sesión y para que podamos dar inicio a esta sesión. Bueno, son las 9:01. Están ya aquí ingresando los compañeros, compañeras. Bueno, buenas noches de nueva cuenta. Les decía, me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Soy licenciado en Derecho, tengo maestría en Derecho Civil, en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Y bueno, pues he trabajado pues en la iniciativa privada, en la universidad, la Salle Bajío, en la ULSA Cancún, en distintas universidades, principalmente, eh, ya, listo. Les decía que, bueno, pues he colaborado pues en el sector público y en el sector privado, en la iniciativa privada. En la iniciativa privada, pues tengo 24 años colaborando en universidades, en la Universidad La Salle Bajío, en su campus en León, en Salamanca, en la Universidad La Salle en Cancún, en la Universidad de Guanajuato. He colaborado en programas de maestría, en el Instituto de Justicia Administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, desde luego. Y bueno, también he colaborado en el sector público como asesor jurídico del gobernador, como asesor jurídico y como secretario técnico, con 3 gobernadores, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en la cuarta sala. Y bueno, pues eso me permite tener una visión, este, sobre todo de el impacto de lo que son los ordenamientos administrativos y particularmente del derecho constitucional. En este módulo de derecho constitucional, pues vamos a identificar los elementos que nos van a permitir ubicar lo que se refiere a la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, conociendo cuáles son los órganos que conforman a esta federación. Vamos a buscar, pues, que identifiquen todos los elementos del Estado mexicano propiamente dicho, a partir de una perspectiva, una evolución de históricamente cómo ha ido evolucionando el Estado mexicano. Y bueno, pues lo que se busca es que conozcan ustedes los conceptos pues del derecho constitucional, los tipos de constituciones
que ha tenido nuestra nación, el Estado mexicano, los tipos de constituciones y también, entre otras cosas, eh, lo que es el proceso de reforma constitucional, los derechos humanos, las particularidades y actividades que ejercen los tres poderes de la Unión, las funciones y atribuciones de la estructura de esos tres poderes y, desde luego, distinguir pues los conceptos y los mecanismos de control constitucional a través de lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias. En este módulo, pues está dividido en tres unidades. Es preciso mencionar que para acreditar este módulo se debe lograr un puntaje de un mínimo de 70 calificación. Cada unidad está dividida en varias lecciones y estas se evalúan a través de los retos. Algunos retos son cuestionarios y algunos son trabajos que se envían. Voy a explicarles en un momento más respecto a los trabajos que estarían enviando y que ya varios de ustedes han estado mandando. Me refiero a los retos. Se establece pues que a lo largo de estas 3.5 semanas, estos 24 días naturales, pues que se dediquen un aproximado de 2.5 horas. Entiendo que pues la dinámica, el trabajo diario que se está haciendo, pues a veces nos impide el dedicarle ese tiempo, pero sí los invito a que busquen hacer ese espacio, porque es importante que no dejen este esfuerzo que están realizando y que lo logren concretar, que acrediten este módulo y que, desde luego, pues logren acreditar esta licenciatura en Derecho. Como les decía, dentro de los retos y las evaluaciones, hay unas rúbricas que nos indican cómo se estarían directamente evaluando cada uno de esos retos. En caso de que no se apruebe, pues está un examen de recuperación. Deben de reunir por lo menos un 50, un 5 de calificación para que puedan acreditar, para que puedan acceder al proceso de recuperación. Y bueno, eso es lo que nos piden, que pues hablemos sobre la metodología y los alcances pues del módulo. Directamente me iré acercando a estas tres unidades. En esta primera unidad están divididas en 6 lecciones en esta primera unidad. Dentro del reto 1 está la lección 1, que es la Constitución mexicana, la lección 2, que es la supremacía constitucional y los tratados internacionales. En este primer reto se evaluó a través de un cuestionario que ustedes estuvieron investigando, estuvieron realizando unas lecturas y en donde se mostró lo referente pues a la Constitución, los tipos de constituciones, que si es una constitución codificada, no codificada, de acuerdo a su formulación jurídica, los tipos de esta, si es una constitución genérica o sumaria, analítica o desarrollada, si es ideológica o bien utilitaria, si es material o real, o bien si es consuetudinaria o es rígido o flexible. Y bueno, se fue explicando cada uno de esos aspectos respecto de los tipos de constitución. Y desde luego, en el caso particular del Estado mexicano, pues se hizo una relatoría, una memoralia respecto de las constituciones que ha tenido el Estado mexicano, comenzando con la Constitución Española de Cádiz de 1812, seguida de los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón hacia 1814, la Constitución de Apatzingán, y propiamente nuestro primer texto constitucional ya como el Estado mexicano, que es la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, valga la redundancia, de 1824. Seguido pues en ese vaivén de la lucha entre los centralistas y los liberales, son los federalistas, seguido pues de las 7 leyes constitucionales de 1836, otras bases orgánicas de 1843, otras también de 1847, para llegar a la Constitución Federalista de 1857 y su reforma de la Constitución de 1857, que es la actual de 1917. A eso me refiero. Y nuestra Constitución mexicana, pues se integra, como bien lo comenta aquí en estas primeras lecciones, por 2 partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica se refiere precisamente a esa organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, que es del artículo 30 al 136. Pero la primera parte que es la parte dogmática,
se refiere a esos principios, a esos derechos humanos. Esos derechos humanos que están consignados del artículo 1 al artículo 29. En esos artículos, ahí se va definiendo precisamente cuáles son esos principios que defienden a, a nosotros, pues, a los mexicanos, a los seres humanos como tal, a todos los que habitan el territorio nacional. Y bueno, de hecho hay una materia en específico que ustedes están abordando o estarán abordando sobre los derechos humanos. En la parte orgánica, pues se habla de, desde luego, propiamente sobre la estructura del Estado mexicano. Todo esto, bueno, se ve gran parte en esta primera elección y en esta segunda elección sobre la Constitución mexicana y la supremacía constitucional. Voy a regresar un poco a lo que se refiere al reto 2, que es el constituyente permanente. En este reto 2, que es un envío, que es el constituyente permanente, me refiero, o lo que se solicita, es que realicen un flujograma donde se haga referencia a las fases del proceso legislativo que comienza con una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una promulgación y una iniciación de la vigencia. ¿Quiénes tienen derecho a iniciar las leyes en el país? Sí, bueno, los diputados, los senadores, presidente de la República, las legislaturas de los estados. Viene la discusión en dos cámaras. Tenemos un Congreso General y ese Congreso General se integra de dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Uno puede ser la Cámara de Origen y otro la Cámara Revisora. Y una será la de origen y la revisora y se hará la discusión en ambas cámaras para posteriormente dar su aprobación. Si es una reforma a la Constitución Federal, entonces una vez que lo aprueben en ambas cámaras, se manda para que las 31 entidades federativas la aprueben y se aprueba esta reforma a la Constitución teniendo la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 135 constitucional, para posteriormente estarlo publicando. Si es una reforma a una ley federal, pues bastará con la aprobación pues en las cámaras, no así en el caso de los congresos estatales. Entonces, en este reto 2, que es el constituyente permanente, pues es realizar ese flujograma y hacer una referencia propiamente dicha a esas fases del proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Viene la presentación de la iniciativa, la discusión en ambas cámaras y también su aprobación. Así también en la reforma constitucional de la mayoría de los congresos locales. Y viene la publicación a cargo del presidente de la República. En las leyes ordinarias, el presidente de la República puede tener el derecho de veto, que es una manifestación en donde él considera que puede detenerse esa publicación, que sin embargo no es absoluto. Por ahí se comenta al respecto. Y deben de ubicar una reforma a la Constitución, un ejemplo de reforma para que lo incluyan ahí en su reto. Viene el siguiente reto que se refiere al caso Marbury contra Madison, que ese es la participación en un foro, en donde tienen que hacer una presentación en el foro, presentarse quiénes son, qué edad tienen, qué fue lo que los motivó a ingresar a esta licenciatura, y desde luego, pues, hacer un análisis respondiendo a esos planteamientos del caso Marbury contra Madison. Hay algunas lecturas que les estoy compartiendo en ese tenor, del de Marbury contra Madison, y en donde, si bien en este icónico juicio, en este tema, no se resuelve de fondo, sí queda evidenciado, sobre todo, cuál es la jerarquía y quiénes son los responsables de interpretar la Constitución. Entonces, son varios aspectos que se logran identificar en este tema del caso Marbury contra Madison, que es la supremacía constitucional. Es un tema muy interesante, léanlo. Es aquello que nos va a marcar la pauta sobre cuáles son las normas que nos rigen, cuáles son las autoridades responsables y cómo debe de estarse enfocando el actuar de las autoridades. Hay un principio constitucional que es el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice, la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le prevé. Y el gobernado, los ciudadanos, pueden hacer todo aquello lo que la norma no le prohíba. Luego, entonces, si no está prohibido, se entiende que está permitido. Para los gobernados, todo lo que no está prohibido está permitido.
Pero el marco de actuación de nuestras autoridades nos dicen que solamente pueden hacer aquello lo que la ley le permite. No pueden hacer más, podrían caer en un abuso de autoridad. No podrían hacer menos, podrán incurrir en una responsabilidad administrativa o responsabilidad de otra naturaleza. Es importante también, como les decía, mencionar, además de esto, bueno, pues que podamos entender los alcances de este texto constitucional. Hay otro aspecto también ya en el reto 4 que se refiere a los derechos humanos y a la Constitución. En este aspecto de los derechos humanos y la Constitución, en el reto 4, nos pide que se identifique una noticia. Sí, queda grabada la clase y les voy a compartir pues algún otro material por si tienen que retirarse o si voy muy rápido para que vayan tomando nota y se los voy a estar compartiendo. Les decía en el de los derechos humanos y la Constitución que lo que se puede hacer, entre otras cosas, es que ubiquen una norma, perdón, alguna noticia. Y en esa noticia, donde se tuvo que recurrir a la interpretación o al control de los juzgadores, por ejemplo, algún tema de la prisión preventiva oficiosa, algún tema de derecho migratorio, algún tema del aborto, algún tema de feminicidios, algún tema de homicidios, algún tema del debido proceso, algún tema que resulte interesante y en donde haya sido solucionado o atendido por las autoridades jurisdiccionales y en donde vayan respondiendo a estos temas. Es importante decir que puedes entrar, por ejemplo, a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, scjn.gov.mx, y ahí directamente hay varias noticias, o puedes ubicar alguna noticia en donde la Corte se haya pronunciado al respecto, y puede ser interesante para este tema de este reto 4, que puedes ahí estarte auxiliando. Entonces, ubica un tema, puedes mencionar, yo me refiero a esta nota, puede ser que hagas una captura de pantalla o que digas, esta es la nota que estoy analizando y respondes a los planteamientos. En el reto 5 se refiere a la división de poderes. En esta división de poderes se refiere pues a un cuestionario que se va realizando. En esa división de poderes pues existen 3 órdenes de gobierno o 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. El federal pues se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Ejecutivo Federal lo encabeza, en este caso, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Para ser presidente de los Estados Unidos Mexicanos se requiere tener 35 años cumplidos, tiene una duración de 6 años en el cargo y entra en el 1 de octubre de cada 6 años. Hubo una reforma anteriormente, bueno, pues entraban un poco después, no en octubre, sino en diciembre. Si llega a faltar el presidente o la presidenta dentro de los primeros 60 días, se nombrará un presidente provisional y este presidente provisional será el secretario de Gobernación. Si la falta del presidente es absoluta dentro de los 2 primeros años, se nombrará un presidente interino, para que dentro de los siguientes 7 a 9 meses se convoque a elecciones y se designe o se nombre a un presidente que termine el periodo del sexenio. Si la falta del presidente ocurre en los últimos 4 años, se nombra un presidente sustituto para que concluya el sexenio. Ya no se convoca a elecciones. Si, si se da una revocación del mandato, porque ustedes recordarán que hubo una reforma constitucional en donde se da la posibilidad de que se pueda revocar el mandato, se nombraría, si se llega a revocar el mandato del presidente, un presidente provisional, que en este caso pues sería el presidente del Congreso y duraría 30 días. Y se podría estar nombrando pues ya sea un presidente interino o un presidente sustituto. Si no se presentara a ocupar el cargo y rendir la protesta de ley, entonces se estaría nombrando a una persona que ocupara de manera provisional, que en este caso, pues sería el presidente de la Cámara de Senadores. Es decir, nuestra Constitución prevé que no llegue a haber una falta de titular del Ejecutivo Federal, es decir, de presidenta o presidente de la República, que no llegue a faltar entonces. El presidente o presidenta de la República es el titular de la Administración Pública Federal, es decir, el presidente, o en este caso la presidenta, pues no es todóloga, sino que se auxilia de una administración pública federal. Esa administración pública federal se refiere a la administración pública centralizada y la descentralizada. La centralizada es el gabinete legal. Me refiero a las secretarías: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Marina, Defensa Nacional, de la Función Pública, Salud,
energía, del bienestar, de economía, agricultura, etcétera. Entonces, esas secretarías forman la administración pública centralizada. Tienen a un titular, que es el secretario de Estado, que debe de tener por lo menos 25 años cumplidos, y hay otra frente a la administración pública centralizada, que son las secretarías, que es el gabinete legal, otro que se le conoce como gabinete ampliado, que son los titulares de las dependencias o paraestatales o descentralizadas. Por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, por citar algunos casos. Entonces, quien preside la Administración Pública Federal es el titular, la titular de la Presidencia de la República, del Ejecutivo Federal, y tiene una administración pública centralizada y descentralizada o paraestatal, que es el gabinete legal y gabinete ampliado. Y a cada uno de ellos se encarga de algunos temas en particular: la recaudación a través de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través de el Servicio de Administración Tributaria. Temas de energía a través de la Secretaría de Energía y a través de la Comisión Federal de Electricidad. Temas de salud a través de la Secretaría de Salud y a través del IMSS, a través del ISSSTE, etcétera. Y entonces, así encontramos pues distintas secretarías, distintas dependencias por los temas que son de interés y de atención del Ejecutivo Federal. Entonces, a nivel federal hay una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el titular de la Administración Pública Federal, que puede ser centralizada y descentralizada o paraestatal, que son las secretarías y las dependencias. Frente a ese poder ejecutivo está también un poder legislativo. El poder legislativo federal se integra de dos cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ambas cámaras forman el Congreso General o el Congreso de la Unión. El Congreso General o la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? El país se divide en 300 espacios geográficos conocidos como distritos electorales. En cada uno de esos distritos electorales, cada partido político presenta una fórmula candidateable, es decir, un propietario y un suplente, para que puedan buscar el voto de los que viven en ese distrito, en ese espacio geográfico. Y así, en cada uno de esos 300 distritos o 300 espacios geográficos, por ejemplo, en el primer distrito gana el PAN, en el segundo distrito gana Morena, en el tercer distrito gana el PRI, en el cuarto distrito gana el Partido Verde, en el quinto distrito gana Movimiento Ciudadano. Y así, por ejemplo, se saca la sumatoria y entonces se determina cuántos diputados de mayoría en cada uno de esos distritos electorales ganó cada uno de los partidos políticos. Eso se les conoce como diputados de mayoría relativa, porque ganaron en cada uno de esos distritos. Los restantes 200 diputados se les conoce como diputados de representación proporcional o diputados plurinominales, que es en base al porcentaje de votación que obtuvieron. Todo el territorio nacional se divide en 5 espacios geográficos. Cada uno de esos espacios geográficos se le conoce como circunscripción. En cada una de esas circunscripciones hay varios estados. Entonces, para repartir esos 200 diputados de representación proporcional, o también llamados plurinominales, se suma la votación de cada uno de los partidos políticos en cada uno de esos 5 espacios geográficos. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato nos encontramos en la segunda circunscripción. Y entonces, si el PAN, por ejemplo, tuvo determinado número de votos, pues se le asignan tantos diputados. Si Morena obtuvo determinado número de votos, se le asignan X número de diputados. Y esos diputados que se van asignando se suman a los 300 de mayoría. Entonces, en total, la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa, electos directamente por la gente en cada uno de esos distritos electorales federales, y 200 de representación proporcional, que es por el porcentaje de votación que obtuvo cada partido político. De estos 200, la gente no votó directamente por estas personas, votó por los partidos políticos. Entonces, a estos diputados de representación proporcional, o también llamados plurinominales, se les suele llamar diputados de partido. Pero los 500 deben de representar, pues, a la población. Tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿sí? Entonces, esos son los 500 diputados. Pero también hay otra cámara que se llama Cámara de Senadores.
esta Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales 64 son de mayoría relativa. Tenemos 31 estados y la Ciudad de México. En cada entidad y la Ciudad de México se eligen a 2 senadores de mayoría. Es decir, el partido político que gana en cada entidad mete 2 senadores. Por ejemplo, en Aguascalientes, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. En Aguascalientes ganó el PAN, pues el PAN metió a 2 senadores. Aquí en Guanajuato ganó Morena, pues Morena metió 2 senadores. En Coahuila ganó el PRI, pues el PRI metió 2 senadores. Y así se obtienen esos 64 senadores de mayoría relativa. Los siguientes 32 senadores son de primera minoría, es decir, el partido político que quedó en segundo lugar mete a un senador. Y así tenemos los siguientes 32 senadores. Y los últimos 32 senadores, para complementar los 128, es en base al porcentaje de votos que obtuvieron todos los partidos políticos. Así sacamos una reglita de 3. Por ejemplo, si fueron a votar 40 millones de mexicanos y el partido A obtuvo 20 millones, pues a cuántos senadores tiene derecho. Y entonces se hacen como las reglitas de 3. Claro, es un poco más complejo que esto porque hay que atender a otras determinaciones y otras variables y temas también de paridad de género. Y ahí se integran pues los 128 senadores. Estos son electos senadores y diputados mediante fórmulas, es decir, hay un propietario y hay un suplente. Si el propietario llega a faltar, pues está el suplente para que ocupe el cargo. Estos entran en funciones el 1 de septiembre de cada 3 años o de cada 6 años. Los diputados duran 3 años en el cargo y los senadores duran 6 años y se pueden reelegir, ¿sí? Para un periodo inmediato, posterior. Ese es el poder legislativo. Y desde luego, bueno, pues sesionan para ver, presentar iniciativas de ley o hacer reformas a la ley. Además del poder ejecutivo y el poder legislativo, también está el poder judicial. El poder judicial en México lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente todavía lo integra, además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal y los jueces de distrito en distintas materias, mixtos, penales, de distintos otros temas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy día se integra por 11 ministros y funciona en pleno y en salas. Conviene mencionar que de estos 11 ministros, con la reforma al Poder Judicial, va a pasar de 11 a 9 ministros. Funcionaban en pleno, hoy todavía, y en salas, ya nada más van a funcionar en pleno. Hay algunos ajustes y vale la pena mencionar que pues van a ser votados en las urnas con la reforma al Poder Judicial y también, bueno, pues ya no van a poder estar accediendo por la carrera judicial, sino mediante el voto popular, libre, secreto y directo, que se puede estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que ya hay una reforma constitucional aprobada por ambas cámaras y ratificada por el voto de la mayoría de los congresos locales. Ese es del Poder Judicial. Entonces, existen en México 3 órdenes o niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. En el federal hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el Estado de la República también hay división de poderes. Lo encabeza el ejecutivo, el gobernador del Estado, el legislativo, el Congreso del Estado, y el judicial, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, pues es un gobernador, en este caso es una gobernadora, que entró en funciones el 26 de septiembre, dura 6 años en el cargo. Y el Ejecutivo Estatal también es cabeza de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, que es su gabinete legal y gabinete ampliado. ¿Sí? Secretaría de Gobierno, de Finanzas, Secretaría de Educación, de Salud, etcétera. Y su gabinete ampliado, que son la Administración Pública Descentralizada, pues es el DIF, el COFOSE, IECA, Fondos Guanajuato, bueno, lo que era el ISEC, etcétera, por citar algunos ejemplos. Además de esto, bueno, pues, entre otros aspectos, está
También el que cuenta con un poder legislativo, que es un solo Congreso integrado por 36 diputados, también en fórmula, diputados propietarios y diputados suplentes. Y un poder judicial encabezado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En el caso de Guanajuato son 21 magistrados, 10 de salas civiles y 10 de sala penales, y un presidente. Y bueno, pues hay jueces menores, jueces civiles, mixtos, de extinción de dominio, de oralidad mercantil, oralidad familiar y juzgados laborales, entre otras cosas. Entonces, hay 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. En el nivel federal y a nivel estatal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel municipal es un solo poder, que es el ayuntamiento, que es el gobierno que encabeza pues por un presidente municipal, síndicos y regidores. En el caso de Guanajuato, en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues están las alcaldías de la Ciudad de México, y es un proceso pues que van cambiando para convertirse en el estado 32, propiamente dicho. Y bueno, pues el reto 5 nos habla pues de esa división de poderes y en sus 3 órdenes de gobierno. En el reto 6 nos habla pues de la inconstitucionalidad y las controversias. En este reto 6 es una lectura de una acción de inconstitucionalidad que presenta el ministro Alberto Pérez Dayán, que es sobre la inconstitucionalidad de una reforma a la ley de remuneraciones de los servidores públicos. ¿Qué les pido que hagan? Pues realicen una lectura de ciertas páginas que ahí mismo se establece y platiquen como de qué se trata esa lectura, y hagan comentarios. Al final también hay que hacer un cuadro comparativo, por un lado, de las acciones de inconstitucionalidad y por otro lado de las controversias constitucionales, en qué casos procede y uno y otro, quiénes lo pueden accionar y qué es lo que resuelve cada uno de los casos, ¿sí? Esos son básicamente los 6 retos, ¿sí? Hasta ahorita. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Desde luego, bueno, pues yo le estaría subiendo también algunos otros materiales complementarios, y si fuera necesario, también me pueden hacer cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta. No sé si tengan alguna pregunta: Alfredo, Yasmín, Adrián, Lisset, Gisela, Edson, Salvador, Sayana, Lili, Juana, Oscar. Pues por el Bueno, momento, bueno, de este lado todo bien. buenas noches, maestro. Me Buenas presento, noches, Lili. Soy Liliana. Disculpe, tengo una duda. En el foro, ahí dice que debo de hacerle 2 réplicas a mis compañeros Ajá. y mis compañeros me deben de hacer 2 réplicas, pero yo todavía no he subido nada porque se me había descompuesto mi computador y apenas me la acaban de entregar. Ajá. Entonces estaba viendo que si no me llegan a retroalimentar mis compañeros, ¿qué podría hacer? ¿O no pasa nada? Bueno, lo que vas a hacer es precisamente, muchas gracias, es precisamente subir tu aportación, y tú haces retroalimentaciones de tus compañeros, de tus compañeras, y haces captura de la retroalimentación que tú hagas a tus compañeras. No es necesario esperar a que vuelvan a responderte a tus comentarios. Entonces basta con que hagas la captura de la presentación que haces de tu persona y de las retroalimentaciones que haces a tus compañeras, 2 al menos. No es necesario que esperes a que te vuelvan a responder. ¿De acuerdo? Sí, está muy bien, gracias. Con gusto, quedo pendiente. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta de algún tema, de algún reto. Re- Recuerden que cada uno de los retos nos da un puntaje. El reto 1 nos da 10 puntos, el reto 2 nos da 20 puntos, el reto 3, del caso Marbury Madison, 15 puntos, y así 20 puntos de los derechos humanos. División de poderes nos da 10 puntos. De la inconstitucionalidad y controversias, que es el reto 6, 20 puntos. Y viene al final una autoevaluación que nos da 5 puntos para lograr los 100 puntos. Si por ahí alguien había levantado la mano, tenía una duda. Pues soy Juana. Ay, perdón. Adelante, Juan. Oye, disculpe, yo subí mi trabajo, pero lo hice la contestación en lo de las instrucciones, pero ya hasta después me fijé, mi trabajo lo subí en las instrucciones que usted puso, pero ya hasta después me fijé que mis compañeros lo tenían debajo de donde estaba todo lo demás.
No sé si lo vuelvo a poner a donde lo tienen mis compañeros o está bien donde lo dejé. Y no, no hay problema, puede ser ahí. Nada más sí te pido para en el reto que se envía, no me lo has enviado, ¿verdad? El reto 3. Que hagas la captura de esto, de lo que tú respondiste y lo demás, o sea, no hay problema, me lo puedes enviar sin problema. No es necesario que lo muevas. Ok, muchas gracias. No, al contrario, con gusto. Les digo, es importante que lean, que se empapen de el quehacer cotidiano. Hoy en día se ha visto una serie de situaciones, reformas, tan vorágines, tan rápidas, que han estado modificando nuestro sistema jurídico mexicano. Lean, entérense. En los abogados es importante desarrollar ese hábito de la lectura, del análisis. Por ahí, si algún tema o algún concepto por ahí se nos resulta complicado entender, pues podemos acudir desde luego a algún diccionario o estar, como dicen coloquialmente, googlearlo o pregúntenme. Pero es importante que vayan desarrollando esa capacidad de análisis, de síntesis, de poder empaparse de todo eso que forma parte de nuestra sociedad y que afecta a nuestro entorno. Ese es un hábito muy importante y es un consejo que les doy, que lean, que estén perceptivos a lo que ocurre a nuestro alrededor y logren identificar si hay alguna afectación a alguno de los derechos humanos en nuestro quehacer cotidiano, que no les dejan presentar un examen a nuestros hijos, a un amigo, que llegan y le embargaron su negocio, si le están clausurando porque estaba construyendo un local. Todos esos aspectos está ahí inmerso lo que es el derecho. Obtener un acta de nacimiento, obtener un acta de matrimonio, un acta de defunción, realizar un trámite, ¿sí? El derecho constitucional, pues, nos va a delinear cómo funciona nuestro sistema jurídico mexicano. Las reformas, ¿dónde las busco? Porque no sé dónde las encuentro. Ok, puedes entrar a la página que es CDDHCU, que es decir Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión. CDDCHCU, Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión. Y ahí pone en el Google reformas constitucionales. Y ahí te pone todas las reformas que ha tenido cada uno de los artículos de nuestra Constitución. Entra a la página de la Cámara de Diputados y ahí mismo ahí puedes ubicar alguna reforma constitucional. Las últimas, pues desde luego es válido que me pongas la reforma a la Constitución, perdón, en materia del Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma al artículo 4, la reforma donde desaparece el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es válido que me pongas, entonces entras ahí y puedes poner ahí un ejemplo. ¿De acuerdo? No sé si haya quedado claro. ¿Tengas alguna duda? Entonces, por ejemplo, la del INAI es una buena opción, ¿verdad? Sí, desde luego, es una buena opción. Es una reforma que se da al artículo 6º. Sí, puedes ponerla Ok. como ejemplo. Sí, profe, muchas gracias. No, al contrario. Como les digo, esta sesión va a quedar videograbada. La voy a subir por si No, tienen alguna consulta. Sí, Oscar. perdón que lo interrumpa. Profe, tengo una duda un poquito ahí media dificilona que me anda haciendo cosquillas. Por mi trabajo tengo un poco de acercamiento ahí a lo que es el Poder Judicial. Perfecto. Y ahorita que estamos en esta parte de el derecho constitucional, he oído a varios juzgadores que hablan sobre dos corrientes, la dualista y la monista, y en base a eso dan sus resoluciones. ¿Será posible que me explique un poco de eso? Sí, sí, claro que sí. En cuanto a los alcances de las resoluciones, pues, dualistas y monistas, son criterios en donde se busca, pues, atender o buscar conciliar ambas posturas, tanto la parte demandada como la parte demandante, o bien manejar un solo enfoque, que es el enfoque del juzgador. Entonces, es buscar conciliar ambos aspectos, pero desde luego resolver conforme a las evidencias, lo que obre en el juicio. Entonces, son criterios para la hora de estar dictando resolución. Tu servidor, bueno, pues fungió como magistrado y era lo que realizaba. Podría estar revisando una y otra opción y desde luego el criterio que uno como juzgador tiene al momento de resolver.